Sasuke dejó a Naruto con su guerra. Ninguno de los dos anhelaba el conflicto, pero mientras el Uchiha podía mantener sus manos fuera de las cosas, su mejor amigo nunca había podido dejar que una situación se desarrollara por sí sola. El deseo de ser útil era uno de los rasgos más generosos de Naruto. Tener razón en el meollo de las cosas era lo que haría más feliz al heredero Gremory, al menos hasta que uno de sus bien intencionados padres helicópteros decidió que era demasiado para un niño tan inocente. El impulso de darse la vuelta y unirse a su hermano se intensificó cuanto más alejaba a Arias del vestíbulo, pero Sasuke se mantendría fuerte. Habría otras batallas que pelear al lado de su amigo más antiguo. Por el momento, Sasuke tenía otras prioridades, como finalmente abrir el hervor del incipiente resentimiento entre tía y sobrino. En cierto modo, el pensamiento aún recorría el estómago de Sasuke como una pesada bola de escepticismo. Naruto era el visionario, no Sasuke. Era como si el chico que había querido convertirse en Hokage tuviera un toque dorado, atravesando la oscuridad y el odio para redimir almas. La noción de que había un corazón que Naruto no podía tocar pero que Sasuke podía robarle la fe. Sin embargo, esa era la situación en la que estaban todos ahora, con Naruto incapaz de arreglar su vínculo con Rías. Naruto tampoco había podido reparar su vínculo con Sasuke por su cuenta. Había requerido que Sasuke se desnudara y esperara que el puñetazo de otra vida fuera suficiente para asegurarle a su amigo que no estaba cortando ninguna de sus ataduras. Que Naruto lo entendiera solo porque tenía algo que proteger no significaba que estaba renunciando a su amistad. Esta segunda vida había cambiado a Sasuke, y parecía que también estaba cambiando a Naruto. Quizás esos 10 años de diferencia tuvieron un impacto mayor de lo que les gustaba admitir. ¿Volvemos al entrenamiento? La voz de Rías era tranquila, agotada y derrotada de una manera que hizo que la mandíbula de Sasuke se apretara. Hizo un valiente esfuerzo por hacerse notar, pero al final la habían dejado a un lado una vez más, incapaz de ser más que una tercera rueda en el gran drama de Naruto y Sasuke. Sin duda, había validado todos sus problemas de autoestima y había comenzado otra espiral de preguntas sobre el intercambio de Sasuke. No debería haberlo dejado así por tanto tiempo. No. Si era honesto consigo mismo, Sasuke había estado esperando todo el tiempo que simplemente desapareciera. Deja que Naruto se ocupe de eso. Deja que Akeno se ocupe de eso. Deje que Rías lo supere por su cuenta. El Uchiha no haría deliberadamente nada que supiera que la haría sufrir, pero ser su amigo no significaba ser su terapeuta. Esas justificaciones eran todas pequeñas mentiras débiles para encubrir la vergonzosa verdad. Sasuke había tenido miedo. Había tenido miedo de volverse vulnerable, ya sea dejando que otros en su corazón o yendo al corazón de los demás. Había tenido miedo de más dolor. Miedo de la posibilidad de que otro Itachi, otro Mikoto, otro Fugaku, otra familia se pierda en un torrente de sangre y violencia. Pero Sasuke ya era vulnerable. De mala gana, el Uchiha se había abierto a la posibilidad de una mayor pérdida. Lo único que compraba ahora su silencio y distancia era el sufrimiento de aquellos por los que había llegado a preocuparse, aumentando la presión hasta que todo el castillo de naipes había amenazado con derrumbarse. Entonces, en lugar de perder lo que ganó a través de su propia cobardía, Sasuke tomó el único camino que le quedaba. Si una de las partes tuviera que visitar viejas heridas, esa fiesta sería él. Deje que Naruto se consuele con la garantía de que su hermandad todavía se mantiene fuerte, y que Rías sepa que solo porque él había elegido a Naruto no significaba que él no la estaba eligiendo a ella también. El pasado era solo el pasado. Solo tenía el poder sobre él que Sasuke estaba dispuesto a dárselo. Llevando a una Rías cada vez más confundida, Sasuke eligió uno de los balcones más privados del segundo piso para comenzar a derramar sus tripas. Consideró brevemente llamar al resto de la nobleza para que todos satisficieran su curiosidad a la vez, pero el Uchiha sabía que si lo intentaba, su coraje le fallaría. Un paso a la vez. Sentar. Dijo con voz ronca, eligiendo una silla de madera con respaldo recto para hundirse en ella. Las cejas carmesí se juntaron ante la orden, pero Rías obedeció. Quizás en otro momento ella habría rechazado que él le diera órdenes, pero Sasuke parecía demasiado decidido para eso. Lo que sea que estaba en su mente era serio, y volviendo a la sala de guerra improvisada que acababan de dejar, la princesa de la ruina se preguntó si este era finalmente el momento en que pidió ser liberado. Sasuke, no tienes que andar por las ramas. Comenzó, aplastando la ola de rechazo que ya comenzaba a apoderarse de su pecho. Rías podría darse el lujo de revolcarse en su propia negatividad más tarde. Lo mínimo que podía hacer por Sasuke no era inconscientemente hacerlo sentir culpable al separarse. Cállate. Sasuke se rió entre dientes ante la expresión de absoluta ofensa que cruzó sus rasgos. Una leve sensación de nostalgia por cierto compañero de equipo de cabello rosado recorrió sus nervios. Eres molesto. No sabes nada en absoluto. Sigues haciendo suposiciones estúpidas.
¿Cómo te atreves? El nombre de mi madre era Mikoto. La interrumpió, aprovechando el atónito silencio para tragar dolorosamente y empezar de nuevo. El nombre de mi madre era Mikoto. Era la persona más amable y gentil que he conocido. Era estricta cuando tenía que serlo, pero no importa lo mal que me portara, nunca se enojó conmigo. Todavía recuerdo la forma en que olía. Al igual que esos tomates de jardín que le encantaba cultivar, nunca le dije, pero por eso los tomates eran mi comida favorita. Incluso cuando era niña, me recordaban a ella. Y ahora nunca tendré la oportunidad de decírselo. Había un leve brillo húmedo en la mirada de Ryusuke que Sasuke absolutamente no quería ver. Esa empatía lo haría perder los nervios, por lo que cerró suavemente sus ojos oscuros. Fugaku era el nombre de mi padre. Nunca fuimos tan cercanos como yo quería ser. Él era un tipo de hombre muy estoico y obediente, siempre enfocado en su trabajo y sus deberes. Sentí que ni siquiera me amaba, pero mi madre me dijo que cuando estaban solos yo era de lo único que quería hablar. Lo último que pidió antes de morir fue que mi hermano me cuidara. Tenía 7 años cuando mi hermano mayor asesinó a toda nuestra familia. Ria se atragantó, se apartó de la tierna meditación de Sasuke tan bruscamente que la parte superior de su rodilla se estrelló contra la parte inferior de la mesa de la cubierta. Itachi fue complejo. Una sonrisa amargamente divertida torció la boca de Sasuke ante su reacción. Adoraba a mi hermano mayor. Nunca pude obtener suficiente de su atención, y él siempre me complacía. Cuando nací, me prometió que no importaba lo que me protegería. Y luego me traicionó, matando a nuestros padres y resto de nuestra familia antes de torturarme con magia de ilusión. Pasé mucho tiempo odiándolo, finalmente casándolo y matándolo. Más tarde descubrí que todo era una gran mentira, que mi hermano se había inclinado ante el chantaje y asesinado a todos para preservar mi vida. Cada momento de su existencia se convirtió en una farsa centrada en hacer que lo odiara para que me hiciera fuerte y algún día me vengara, y cuando finalmente murió, estaba sonriendo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Rias miró a su peón horrorizada, las mejillas se pusieron pálidas de horror. Más tarde, existía la posibilidad de que pidiera más detalles, pero Sasuke siempre podía mentir sobre ellos. Adaptar su historia para que se ajuste a Geena en lugar de a Konoha no sería demasiado difícil, aunque el ángulo de conspiración del gobierno tendría que ser eliminado por completo. Pero eso no era importante en este momento. Extendiéndose a través de la mesa, Sasuke tomó las manos de su ama entre las suyas y las apretó con empatía. Porque confío en ti. Porque quiero que sepas que este no es un juego de suma cero. Solo porque valoro a Naruto no significa que no te valoro a ti también. Porque tienes una familia que se preocupa por ti. Aprende de mis errores y no termines solo con lo último de la sangre de tu familia en tus manos. La bilis ardía en la parte posterior de la garganta de Sasuke, y su corazón se sentía como si hubiera sido destrozado en pedazos sangrientos y llorosos. Pero era un sacrificio necesario por el camino que estaba caminando, habiendo elegido apuntar con esa espada a sí mismo en lugar de a cualquiera de las personas que le importaban. A pesar de la rígida jerarquía social de Geena, en más de un territorio de clan existía una floreciente clase media moderna. La nobleza podía quedarse con la mayor parte del pastel, pero Seol era tan generoso que incluso la parte más pequeña que quedaba permitía que los ciudadanos leales respetuosos de la ley vivieran cómodamente. En más de una casa, los jóvenes demonios alborotadores encendían la televisión y chillaban de alegría al ver otro episodio de Miracle Leviathan. Satanás tenía su propio culto de niños devotos, ansiosos por presenciar las aventuras de la hermosa mujer burbujeante. Serafal dudaba que estuvieran tan ansiosos por ver su programa si pudieran verla ahora. Girando un globo ocular húmedo entre delicados dedos, Satanás le dio un delicado apretón solo para hacer un puchero cuando el orbe se convirtió en papilla. Tenía una capa viscosa de sangre e icor hasta el codo izquierdo, pero pronto se la estaría lavando. De todos modos, había obtenido lo que necesitaba del invasor de piel oscura. Esto es desafortunado. Ajuka suspiró suavemente, ignorando la forma en que su colega le arrojó unas gotas de líquido marrón. Geena había sido capturada con los pantalones bajados, invadida desde el exterior por dioses vengativos. No deberían haberse sorprendido tanto, era inevitable que alguna facción eventualmente intentara vengarse de la facción bíblica por su dominio y conquistas de larga data. Creo que es un poco más que desafortunado, Ajuchan. Podríamos haber hecho volar a un puñado de rebeldes fuera del agua. ¿Guerra total con Mictlan? No tanto. Había pasado mucho tiempo desde que alguien en Geena había visto a un ciguateteo. En la mitología azteca, las mujeres que murieron al dar a luz entregaron su alma a la diosa de la fertilidad Cihuacóatl para que renaciera en temibles espíritus demoníacos.
Acechaban encrucijadas por la noche, causando enfermedades en los niños y seduciendo a los hombres hasta la muerte o la locura. Cuando no estaban al acecho en el mundo humano, residían en el inframundo azteca de Mictlán. Sirvieron como soldados y enviados del rey dios Mictlantecutli, con la fuerza de un demonio de clase media. Las mujeres demoníacas no eran una amenaza para alguien del poder de Ajuka, pero podrían ser un enemigo mortal para uno de los muchos plebeyos no entrenados que gobernaban. Ajuka estaba más que un poco molesto. A pesar de la conexión de Mictlantecutli con los arácnidos, debería haber considerado la posibilidad muy obvia de que las arañas de huesos no fueran agentes del caos para un actor solitario, sino el preludio de una invasión propiamente dicha. Sus defensas habían sido probadas y fallaron. Ese tipo de estupidez era inaceptable en un científico de su calibre. ¿Ella no te dio ninguna información sobre los 13 cielos? Nope. Serafal negó, los labios se cerraron alrededor de la P mientras invocaba una pequeña corriente de agua mágica y comenzaba a enjuagarse las manos. Podría ser simplemente Mictlán, o su overworld podría estar involucrado en esto también. Supongo que no está lo suficientemente alto en las filas para saber más. Michael necesitará saberlo. Con suerte, fue únicamente una invasión de un reino del inframundo a otro. Solo había 4 dioses en Mictlán, y se habían debilitado después de que Cortés sometió a espada a la gran mayoría de sus creyentes. Sin un seguimiento dedicado, los dioses no representarían una amenaza tan grande como podrían haberlo hecho. Si los 4 satanes pudieran entrar ellos mismos en Mictlán y forzar el combate, posiblemente podrían derrotarlos. Pero si la invasión fue un asalto total de un panteón contra otro, las cosas podrían complicarse mucho más. Los reinos aztecas del Overworld podrían estar golpeando las puertas de los 7 cielos en este momento, por lo que Ajuka sabía. Sería una dulce venganza para los dioses aztecas poder tomar su libra de carne por todos los adoradores que habían perdido. Dirígete a Circes. Estoy seguro de que podrían usarte en la sala de guerra. Voy a ir a Azazel. Necesitamos saber si estamos unidos con los ángeles caídos en esto o no. Bien, bien. No seas mordido por ninguno de los Seewas mientras estás corriendo. ¿Seewas? Bueno, es una guerra, ¿no? Bien, podría comenzar temprano con el odio tribal y los insultos étnicos. Circes aceptó una taza de cerámica de su esposa, devolviendo la mezcla de café y crema sin tener en cuenta su calidez. El calor le quemó la boca, pero al menos lo despertó. 13 horas después y su desigual esfuerzo de guerra finalmente había comenzado a acercarse a una apariencia de orden. El Senado podría anular clanes individuales, pero cada uno de los 33 clanes representados en él tenía su orgullo. Atacar la necesidad de someter a sus ejércitos feudales al mando central había tardado más de lo debido. La oposición a su toma de poder solo se derrumbó cuando llegaron noticias de que la mitad de las tierras agrícolas del territorio de Agrades estaban en llamas. Si tengo la mitad de mis fuerzas en mis propias tierras, puedo dedicar la otra mitad a restaurar el orden en Agrades y reconstruir la infraestructura. El gran Renbael se inclinó sobre la mesa del mapa detallado. Ojos púrpuras congelados se lanzaron sobre el mapa, considerando los puntos más importantes de su país para sostener. Ese fue mi pensamiento también, tío. Circes estuvo de acuerdo, devolviendo la taza vacía a las manos de Graifia. Tan frío como estaba, algunos territorios del clan importaban más que otros. Ellos lo sabían y el enemigo lo sabía. De ahí por qué Circes se había rendido en el recientemente reconstruido territorio de Lucifer y comprometió la totalidad de sus tropas a defender las tierras de su padre. Aferrarse a su propio asiento era una cuestión de prestigio. Conservar el centro industrial más grande de su reino era una cuestión de supervivencia. Al igual que como era importante para Falbium liderar una fuerza para defender al clan Fenex y sus arboledas de hierbas medicinales raras en lugar de reconquistar su territorio, o como su tío acababa de proponer marchar directamente a 3 aliados asediados para preservar el sector agrícola más grande. En Gehenna, la comida, la medicina y las armas importaban más que la industria del entretenimiento o las sedas de lujo, sin importar cuántos clanes nobles se enfurecían por ser olvidados. Circes se masajeó las sienes palpitantes, mirando el mapa una vez más. Todo estaba cambiando con demasiada fluidez, y las líneas de batalla probablemente no cristalizarían durante unas horas más cuando sus defensas tambaleantes se estabilizaran. Los aztecas realmente los habían superado. Cuando Mictlán atravesó la barrera entre sus dimensiones, lo hicieron a la carrera. Solo había un punto donde los ejércitos podían cruzar fácilmente, y al usar el caos inicial de bombas coordinadas en todo Sheol, el rey de Mictlán había podido tomar el control total de Limbo Strip, confiando en células durmientes y criaturas repentinamente viciosas para causar estragos en los demonios mientras su fuerza principal marchaba. ¿Qué es lo último de Michael?
Circe demandó en el tenso silencio, incitando a Hakuka a cruzar los brazos sobre su pecho y fruncir el ceño. No hay nada que pueda hacer por nosotros. Tenía una reunión de emergencia con Quetzalcóatl. Mientras los ángeles no interfieran, los tres cielos no se moverán. Solo somos nosotros contra Mictlán. Por ahora de todos modos. ¿Qué hay de Azazel? Ahí tenemos buenas noticias. El Satán Beelzebub sonrió, acercándose a la mesa y señalando una hendidura oscura. Se moverá con nosotros. Se han retirado al Malevolge, por lo que nadie entrará o saldrá de Cocytus sin luchar. Bueno. Lord Bael gruñó, pasando una mano agitada por su melena de sal y pimienta. Lo último que necesitamos es que uno de esos degenerados salga de la cárcel mientras tenemos las manos ocupadas con los mictlanos. Las puertas de la sala de guerra se abrieron sin ceremonias, Seoticus entró con el ceño fruncido y su uniforme militar carmín cubierto de sangre y ceniza. Asmarin está seguro. El duque gruñó brevemente, se acercó a su cuñado y miró con ferocidad el mapa extendido sobre la enorme mesa. A Circe le dolió un poco ver el frío que ardía en los ojos azules de su padre. El duque pudo haber sobrevivido muchos años bajo la mano de una brutal dictadura belicista, volviéndose tan temible en el campo de batalla que sus enemigos lo apodaron el brujo de la extinción, pero detestaba el conflicto. Esa guerra había vuelto en su vida sin duda hundió a Seoticus. El gran rey se saltó cualquier cortesía, asintió bruscamente y se volvió hacia el mapa. Ha dejado órdenes para comenzar a modernizar las fábricas para la producción de municiones, supongo. Por supuesto. Seoticus gruñó, inclinándose y recogiendo un puñado de figurillas. Dejó un puñado para mostrar las reservas que había dejado para mantener su ciudad, dejando el resto en el territorio de Agrares. Con la forma en que estaban organizados los dos ejércitos del clan, atraparían al regimiento invasor entre ellos y los barrerían. Me gustaría que reconsideraras la sanción contra dejar que los sangre pura entren en combate. Circe se interrumpió cuando los dos hombres mayores sopesaron el desembolso del teatro de combate. Parece que simplemente estamos paralizando innecesariamente nuestra capacidad ofensiva para preparar a los 72 pilares para una batalla que tal vez nunca llegue. Límpiate los mocos de la nariz, muchacho. El gran rey suspiró, la mirada púrpura se disparó para ofrecer una mirada irritada. ¿Sabes exactamente por qué hemos instituido la prohibición? Sinceramente, Circe lo hizo. La razón por la que los plebeyos y los demonios reencarnados eran discriminados, incluso si ganaban poder, se reducía a la ascendencia. Las 33 familias que quedaron de los 72 pilares originales eran los únicos linajes diabólicos certificablemente puros en Gehenna. Los plebeyos eran todos antiguos humanos o descendientes bastardos de sangre pura que se habían mezclado con otras especies. Esa pureza importaba, porque los rasgos del clan como el poder de destrucción Bael o la inmortalidad de la familia Fenex no se aprendieron. Eran genéticos, heredados de los purasangres de primera generación que habían sido sus antepasados. Y dado que el ritual de Lilith se había perdido en el tiempo, ya no tenían la capacidad de crear nuevas líneas de sangre pura a través del consumo de almas humanas. Una vez que esos poderes fueron creados por el mestizaje, desaparecieron. Las Evil Pieces de Ajuka podían crear nuevos demonios, pero carecían de cualquier tipo de herencia genética. Comparativamente, la sangre de los nobles era preciosa para el futuro de su especie, mientras que los plebeyos y los demonios reencarnados eran prescindibles. No significaba que Circe estuviera de acuerdo con la idea de que las vidas de sus súbditos pudieran gastarse de forma económica, pero podía ver el razonamiento pragmático detrás de eso. Si tan solo no supiera a ceniza en su boca. Ver a Naruto enfurecerse después de que su prohibición de combate había caído le habría hecho cosquillas a Sailor con una diversión sádica si él no hubiera sido excluido también. 2 días después de la guerra de Pentina y las líneas de batalla finalmente comenzaban a estabilizarse, lo que era bueno en cuanto a reducir la pérdida de vidas y la infraestructura. Y no tan bueno porque ahora que se había dado una apariencia de orden a todo el caos, se estaba volviendo imposible para los dos purasangre volver a escabullirse para ayudar a su gente. No era de extrañar que los plebeyos tuvieran una relación de odio y amor con sus amos. ¿Ya terminaste?, preguntó el heredero de Bael cuando su primo finalmente se tranquilizó y se quedó en silencio. Las mejillas de Naruto se llenaron de rojo, dando una señal de la perorata llena de blasfemia que acababa de correr. No voy a terminar hasta que saquen la cabeza de sus traseros. El pelirrojo negó acaloradamente, arrojándose sobre la cama de Sairaorg y mirando al techo. Sairaorg apoyó los codos sobre las rodillas, inclinándose hacia adelante en su silla para pinchar los pies del chico de 14 años. Lo estás haciendo todo mal. Haciendo cosquillas en las plantas de la pelirroja, Sairaorg sonrió cuando Naruto le pateó las manos y lo miró. Si no podemos involucrarnos de una manera, simplemente nos involucraremos en la otra.
Wow, ¿te apetece ser más críptico, idiota? Violet puso los ojos en blanco con cariñosa exasperación. Piensa, Naruto. ¿De qué se trata una guerra? ¿Se trata de ganar algunas batallas aquí y allá? ¿Salvar algunas vidas de vez en cuando? No. Se trata de lograr objetivos estratégicos. ¿Con quién estamos luchando? ¿Por qué estamos luchando contra ellos? ¿Qué condiciones tenemos para la victoria? Un ceño pensativo tiró de las cejas de Naruto, el heredero Gremor, y se puso lentamente boca abajo para considerar a su co-conspirador con más interés. Es una guerra defensiva, así que no necesitamos entrar en su casa y volarle la cabeza. Solo tenemos que reclamar nuestro territorio y mantenernos firmes. Exactamente. Obviamente queremos evitar una especie de guerra de desgaste prolongada en las trincheras. Si estás demasiado concentrado en una batalla abierta, puedes perder la oportunidad de desangrarlo en otra parte. Obviamente no podemos cruzar a Midland y empezar a jugar al comando, la única puerta está bastante justo en el centro de su ejército, y crear una sería muy difícil y muy ruidoso. Pero hay otros objetivos. Objetivos más suaves. Naruto sacó las piernas de la cama, reflejando la posición de su primo y mirando con intensos orbes azules. ¿Otros objetivos como qué? Preguntó con sospecha, mordiéndose el interior de la mejilla cuando Sairaorg vaciló, como sus adoradores en el mundo humano. Toda la camarilla de ellos puede ser más débil que su mejor momento porque tienen seguidores limitados, pero cada culto devoto cuenta. Si podemos eliminar esos apoyos debajo de ellos, serán más débiles. Y dado que sus criaturas y soldados también se fortalecen con su poder, sus ejércitos también se debilitarán. Al instante, Naruto se apartó de la perspectiva. Incluso si fueran demonios, el mismo Naruto había sido humano una vez. Independientemente de lo que creyeran, las personas eran personas y no merecían ser sacrificadas como animales simplemente por seguir a un dios en particular. Y, sin embargo, ¿podría Naruto realmente dejar que sus escrúpulos personales se interpusieran en el camino para terminar la guerra más rápido? Al final del día, no era solo un tipo. Fue miembro de la aristocracia. Puede que no esté de acuerdo con el sistema, pero sigue siendo parte de él y tiene sus deberes. Si dejaba morir a cientos o miles de campesinos solo para tratar de jugar con la moralidad, no estarían sus manos cubiertas de tanta sangre, sino más. Tal vez ya no tenía el lujo de intentar ser ese héroe idealista profetizado que había sido para Konoha. Estoy dentro. Gritó, reforzando su determinación. Hagamos esto. ¿Cómo vamos a llegar al mundo humano? ¿Y cómo vamos a encontrar a estos tipos? Trabajo duro y más que un poco de suerte. Sairaorg se dio entre dientes, dándole a su primo un agarre firme en el hombro. Mientras estemos en guerra, las carreteras convencionales serán cerradas, pero el clan Bael tiene una puerta trasera o dos. Y no es como si mi padre fuera a armar un escándalo si me voy. La prohibición estaba destinada a otros sangre pura. En su mente, no para mí. Solo esperará que me maten tratando de ser un gran héroe. ¿Alguna vez te he dicho que tu papá es un maldito imbécil? Sí, algunas veces. Habían pasado 3 días, 15 horas y 10 minutos desde que las cosas se habían puesto raras. Yuto sabía cuánto tiempo había pasado, porque podía contar hasta el momento en que todos empezaron a actuar de forma totalmente extraña. Era de esperar cierta extrañeza. Geena estaba en guerra. Si Lord Seopticus estaba más herido que una virgen en su noche de bodas y era propenso a criticar a todos, eso era excusable. Naruto había pasado de una presencia casi constante a un fantasma total, encerrado con su primo cuando no estaba despotricando contra Sasuke sobre la prohibición de combate de sangre pura. Lady Benelana y Lady Greyfriar daban a sus maridos incluso más de lo habitual, proporcionando influencias calmantes convenientes cuando Seopticus o Sirsex parecían particularmente nerviosos. Yuto esperaba que una vez que el impacto del repentino conflicto abierto después de décadas de paz se asentara, todos recuperarían algo de su anterior compostura. No, las verdaderas rarezas eran Sasuke y Irias. Antes de la invasión de Midland, los Uchiha habían sido generalmente distantes pero disponibles para entrenar regularmente. La princesa de la ruina fue practicada e imperturbable, una líder firme que mantuvo su mano firme sobre los hombros de todos para ofrecer apoyo. Luego, aparentemente, hablaron y se dieron la vuelta. Sasuke pasó de ser un senpai servicial a una madre gallina enloquecida. Estaba follando por todas partes. Giré en una dirección y allí estaba, debatiendo la teoría mágica con Akeno y sugiriendo conceptos de hechizos para que todos los probaran. Gira al otro y ahí estaba de nuevo, corriendo pistas de obstáculos con Koneko e instando a los furiosos Nekomata a moverse más rápido. Pensar que había pensado que Sasuke era invasivo después de un pequeño intento de asesinato. No tenía idea de lo bien que lo tenía en ese entonces. Yuto. Piensa en el diablo y aparecerá, Sasuke.
El caballero Rubius forzó una sonrisa educada, saliendo de su postura y bajando su espada demoníaca. Cortés. Pasar de una juventud tosca a un sirviente gentil resultó ser un camino bastante difícil, pero tal vez valió la pena. Al menos, si pudiera controlar su propio rostro y emociones, tendría la cabeza más clara en el campo de batalla cuando se tratara de matar a Galilei. Me he estado preguntando acerca de tu Sacred Heart. ¿Cuáles son los límites de Swordbeard en términos de las propiedades que puedes darle a las espadas demoníacas? Orbes oscuros y legibles pesaban a Yuto, la voz de Sasuke se mantenía firme con solo un toque de curiosidad. Yuto se encogió de hombros. Si el peón estaba interesado en hablar sobre la tradición de Sacred Heart, podía permitirse complacerlo por un minuto. Era mejor que la monotonía del régimen de entrenamiento maníaco bajo el que estaban sufriendo. Teóricamente, los límites de un Sacred Heart dependen de la fuerza y la fuerza de voluntad del usuario. Si alguien como, digamos, un Satán tuviera Swordbeard, supongo que podría comenzar a generar espadas con casi cualquier propiedad. Siempre que tenga experiencia con eso. Ya veo. Has desarrollado Flame de Lete y Replenish Calm, ¿verdad? ¿Sí? Las espadas congeladoras de llamas y las espadas calmantes del viento eran un paso adelante de las espadas demoníacas regulares que Yuto podía crear, pero ¿qué interés tendría Sasuke en ellas? No era como si fueran legendarios de ninguna manera. ¿Alguna vez has considerado intentar producir una espada de conexión a Tierra del Rayo? No sé qué nombre tendría, pero estoy seguro de que ya se ha hecho antes. No es conceptualmente inusual considerando que Swordbeard parece tener que ver con la negación de la propiedad. Más entrenamiento. Enarcando una ceja, Yuto clavó su espada demoníaca conjurada en el suelo y colocó una mano sobre su cadera. El rubio se acarició la barbilla con el otro, reflexionando sobre la idea con más seriedad. Tienes un punto ahí. Blade Blacksmith es la contraparte de Holy Sword de Swordbeard, así que pensarías que haría lo contrario y te permitiría crear espadas alrededor de una propiedad básica. Generación de llamas para la negación de fuego de Flame de Lete. Pero yo no estoy seguro de que sea tan simple. Porque, más allá de una idea de equilibrio universal, Swordbeard no podría también crear una espada que emite fuego. ¿Entonces quieres intentar desarrollar una espada creadora de rayos? Incluso si eso es posible, creo que estás subestimando lo difícil que es realmente evolucionar un Sacred Heart, Sasuke. Sasuke, ahí estás. Si Sasuke era una rareza, Trias era la otra. Dondequiera que apareciera el Uchiha, la pelirroja no se quedaba atrás. Si el diablo de cabello oscuro se había tomado por madre gallina a la nobleza, Trias había tomado por madre gallina con Sasuke. Lo que sea que Sasuke le había dicho a su amante debió haber tenido un gran impacto, porque ella se pegó a él como una rebaba. Y su rostro pasó por las expresiones más extrañas mientras lo hacía. Primero se vería complacida de que el Uchiha estuviera interactuando con la nobleza, antes de volverse contemplativa. Luego se veía completamente alarmada y preocupada, antes de finalmente proceder a un extraño rubor rosado. La mujer estaba loca. No, tal vez eso fue injusto de su parte. ¿Quién sabía qué tipo de extraños horrores había descubierto acechando en la mente de Sasuke? Rías. Sasuke saludo, voz de barítono. Estás olvidando tu entrenamiento de nuevo. ¿O te has vuelto tan hábil con el estoque que podrás pasar mi prueba? Creo que eres tú quien está olvidando tu entrenamiento. ¿O te convertiste en un maestro mago cuando yo no estaba mirando? ¿Por qué nadie me invitó a la fiesta? Interrumpió, Akeno flotando para aterrizar suavemente al lado del rubio. La reina de Rías estaba un poco erizada, un carcaj vacío en una mano y un arco finamente elaborado en la otra. Yuto se preguntó ociosamente de qué tipo de material mágico estaba hecha la cuerda del arco para resistir la fuerza demoníaca más grande que humana del mestizo. El polvo voló cuando Koneko apareció de repente, deteniéndose junto a la nobleza reunida. La piel pálida del rostro del Nekomata estaba sonrojada por la extensión, mechones de cabello blanco prácticamente goteando sudor. ¿Qué estás haciendo aquí?, demandó la torre, tomando aire antes de negar con la cabeza. Señalando con un dedo enojado a Sasuke, Koneko entrecerró los duros ojos dorados hacia él. Tú. Si yo estoy corriendo, tú estás corriendo. 3 segundos, más flojo. Entonces algo se rompe. Koneko-chan, quizás deberías tomarte un descanso. 3. Pareces un poco alterado. 2. No recuerdo haberle dado permiso para dejar su maratón. Muere.